Bueno, entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a los otros teatros. Nos da mucho gusto que estén por acá el día de hoy. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión, una charla que para mí pues, es muy importante con Lucía, que ha sido una cómplice no solo de la memoria del instante, sino una cómplice mía desde hace muchísimos años y que además es una persona a la que admiro profundamente y que es nada, que es un referente importantísimo en mis procesos de creación y que hoy viene a platicar con nosotras sobre un tema que a mí me emociona mucho poner sobre la mesa acá, que es infancia, memoria y desaparición. Y pues bueno, hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, hola a todas, a todos, a todes. Pues estoy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues les propongo entonces que iniciemos con la charla, querida Lucy, ¿no? Y al final abrimos un espacio como para que si alguien quisiera preguntar algo, ¿no? Comentar algo, tuviera el espacio. Entonces, bueno, oye, ¿nos podrías decir cuándo naciste? Sí, nací el 19 de enero de 1995. Ok, 17 Capricornio. de enero, ¿qué signo eres? Capricornio, ¿Y en dónde naciste? en la Ciudad de México. Y vives en la Ciudad de México. No has Sí, vivido en ningún otro lado, ¿no? no, no. Oye, ¿y podrías contarnos un poco como de tus zonas de interés, como por ejemplo escuelas en las que hayas estudiado, ¿no? Como un poco sobre tu trayectoria y sobre qué temas o qué lugares has trabajado con, o sea, o has habitado con tu práctica. Claro. Bueno, pues yo tengo formación de actriz Ajá, por el IMBA. Em, Pues sí, estudié en la ENAT, en la Escuela de Teatro pues sí, del IMBA. Antes estuve en un CEDART, entonces como que tengo largo recorrido o la Q, pues en esta institución, la cual no recomiendo, pero bueno, a partir de esta de formación como actriz, y no solo como actriz, sino como trabajadora del arte, de las artes escénicas, pues expandí mi mirada hacia otras cosas que me interesaban desde niña. eh, y bueno, a partir pues podría decir que desde siempre, pero en realidad fue cuando eh, un hecho que marcó mi, pues la vida de muchas personas fue Ayotzinapa. La propia señora Lola, que es autorizada, estaban saliendo bien, por eso yo se dejó las paredes y estaban de acuerdo. Pero quería encontrar que también su ella mandó a su hijo a otra. Bueno, eso quiere decir espera, ¿cómo hago esto? Eh, Ya se pudo. ah, Ah, sí, ya se silenció. Gracias. Bueno, como un hecho que me puso a pensar en otras cosas que sucedió mientras yo estaba estudiando, de hecho, en primer año de la escuela, que fue en el 2014, que fue la desaparición de los 43 compañeros, pues yo tenía como atrás inquietudes en relación como a las ideas y al movimiento zapatista, entonces como estas dos cosas fueron como muy importantes para mí y me di cuenta que lo que deseaba hacer como en el terreno del arte incluía temas de movimientos sociales, de lucha, de manifestaciones. Y pues mis intereses van de esos, digo, eso como aunado como con la plática de hoy, pero pues también me interesa mucho el performance, las artes expandidas, las artes visuales y eso. Claro. Oye, y bueno, un poco sé que dentro de tu práctica y sobre todo como dentro de esta ala de tu práctica que está relacionada como con la lucha social y como, ¿no? Como con esta zona liminal, ¿no? Entre las teatralidades y los procesos de ciudadanía.
Además, dentro de ese espacio que ya me parece que es un espacio como, pues eso, como un espacio liminal, como un espacio intermedio lo suficientemente potente e interesante. Además, ahí en ese espacio te has especializado en infancias, ¿no? Es decir, has trabajado específicamente con las infancias en este tipo de contextos, ¿no? Sí. ¿Podrías contarnos un poco como de cómo iniciaste o cómo fue que tu práctica derivó hacia allá? ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Claro, bueno, pues en primera, um, creo que el acercamiento a las infancias muchas veces es como en otras personas que se dedican como a esto. No sé, como las compañeras y compañeros que están aquí, si se dedican como al teatro o a las artes escénicas en específico, pero como mucho de los primeros acercamientos a las infancias es por dar talleres de teatro, ¿no? Como para trabajar dando clases, bla, bla. Y pues desde que salí del CEDART, pues yo trabajaba con infancias, dándoles específicamente clases como de teatro, montar una horita y todas esas cosas. Y conforme iba pasando en los talleres, me daba cuenta, pues, de todas, todas las violencias que reproducían las infancias y además, pero también, además de esos como mini reflejos de México, que son los salones de clase, los salones de clase de primaria, de secundaria, además de ese reflejo, también me daba cuenta que había, o sea, sí hay un pensamiento crítico o un pensamiento que formulan las infancias, ¿no? Y entonces ahí es cuando empecé a pensar en las infancias como agentes políticos, políticas, y después de como enfocarme en dar como talleres de teatro, donde generalmente los enfocaba como a saber lo que opinaban de la vida, que pudieran nombrar o representar cosas que les pasara por su cuerpo, por su pensamiento. Tuve la oportunidad después de trabajar en dos ocasiones, en dos proyectos que su objetivo era pues no erradicación, pero sí la disminución de violencias dentro de las aulas, ¿no? Como lo que llamaban o mal llaman o llaman bullying, que es como la violencia escolar, ¿no? Y bueno, esto lo hice primero en secundarias y luego estuve en una organización que se llama Educación Intermedia. Y pues el enfoque de esto es como disminuir de educación intermedia, era en un proyecto en específico, erradicar, más bien disminuir la violencia dentro del aula, las violencias, ¿no? Y entonces a partir de eso pudimos empezar a ver la amplia gama que hay de las violencias que viven las infancias. Y bueno, eso como ahí empezó la cosa. Y, y después, eh, pues, dijo, la vida nos pone en muchos lugares, pues empecé a estar cerca de procesos de acompañamiento en sitio con compañeras que sus hijas han sido víctimas de feminicidio o desaparición. Y a partir de esto, o sea, como de este acompañamiento, pues también salen como las infancias de estas personas, ¿no? O sea, las infancias que son hijas o hijos de víctimas de desaparición forzada, o que sus abuelas o abuelos lo son, o que son, vaya, también de otras violencias, ¿no? Como despojo de territorio, o que sus madres son víctimas de feminicidio, sus abuelas. Entonces, como toda al final son víctimas colaterales de una violencia estructural, ¿no? Y he hecho como, en específico, como he tenido la oportunidad de estar en tres procesos enfocados a la desaparición
y en indagar como con las infancias, pues en que puedan anunciar, pronunciar y también, pues sí, escuchar sus opiniones ante estas violencias tan atroces, ¿no? Que están cerca, pues. Claro. Oye, y de estos, como bueno, antes de que pasemos a que nos cuentes sobre estos tres procesos bueno, que yo conozco y que me parece que son tan fascinantes, me gustaría un poco como que pudiéramos platicar tantito sobre esto que hablas sobre las infancias como agentes políticos, pero relacionados sobre todo con los procesos de memoria, ¿no? Que implican el trabajo como el trabajo de estos procesos de los que nos vas a hablar, pero como que un poco la pregunta quizás es un poco ingenua, pero me parece que podría resultar lindo pensarlo juntas. Como, o sea, hoy mientras preparaba esta conversación me preguntaba en qué momento de nuestra vida empezamos a recordar y cómo es que se construyen esas dinámicas de memoria de las infancias, ¿no? Pienso en algo muy, muy pequeño, muy estúpido, y bueno, no es muy estúpido, solo es muy pequeño en comparación como de un proceso de desaparición forzada, pero pienso como en lo que se le cuenta a un niño que perdió a su abuela cuando era niña, cuando era muy joven, ¿no? Hay una serie de dinámicas, de performance, de gestos del cuerpo, historias que te cuentan, ¿no? Que están hechas para construirte un recuerdo que evite el dolor, ¿no? eh, ¿cómo es trabajar con la memoria de un recuerdo tan doloroso en las infancias, que además es un dolor que es estructural, ¿no? Creo que un poco por ahí me gustaría Claro. pues, platicar un poco. Híjole, pues pienso varias cosas. La primera es que, pues sí, pensar como en las infancias como personas como seres que piensan, que tienen como la experiencia que tienen que tener, o sea, como que no tienen como su pensamiento no vale más ni menos. O sea, como creo que aproximarnos a las infancias desde ese lugar me parece súper importante. Y también, por un lado, creo que eso tiene que ver como con la educación socioemocional que les adultes les pasamos a las infancias, o más que les pasemos pues o sea, cada quien se dirige a las infancias con las herramientas que tiene, ¿no? Y pues sí entiendo como este mecanismo que dices, ¿no? Como de hacer como todo un performance, toda una historia o todo un algo para evitar como el dolor. Y la otra que pienso también es que en los casos de desaparición o de feminicidio o de despojo de territorio, pues, o sea, claro que sí he encontrado como estos casos, ¿no? Que hay como todo un tejido donde se urde una trama para que o sea, como que pase de otra manera, o como lo máximo es que se oculte, por ejemplo. Pero en estos tres ejemplos que estoy compartiendo, difícilmente se puede como maquillar tanto, ¿sí me explico? O sea, porque pues están en medio de lo que está sucediendo, ¿no? Y pues también implica pues mucho confrontamiento, eh, tanto para les adultos, ¿no? Porque luego sucede como pues, o sea, una persona tiene que ir a buscar hacer búsqueda en campo y entonces es explicarle al niño, a la niña, al adolescente o a la puberto, que el por qué te vas, ¿no? O sea, como las compañeras y compañeros que tienen, no sé, hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, pues yo me he dado cuenta que el hablarles claro, desde el amor, desde la claridad y también decirles como, o sea, no sé, tu mamá, tu familiar desapareció y esto por qué sucede, o sea, como desmenuzárselo, obviamente
sin necesariamente sobreestimular a la infancia, o sea, como a un chiquita de 4 años, pues como hablarle, no sé, de entonces la guerra sucia y tal, o sea, como que no, pero sí la claridad y apostar por la inteligencia y el entendimiento de que es un proceso que esta infancia va a, pues tiene que acuerpar, tiene que habitar y además confiar en que esa claridad ayudará a que, entonces, ahí lo convierte en un agente político, ¿no? Porque entonces esa claridad empieza a generar como pensamiento crítico o ideas u opiniones o posturas respecto al tema, ¿no? Y entonces, también como en esta violencia escolar, por ejemplo, pues, o sea, imagínense, la violencia escolar va desde tienes lentes y te dicen 4 ojos, o ay, tu mamá la mataron porque es una puta, o sea, como, de verdad, como a eso escala esa violencia. Y entonces, como el darles herramientas a las infancias para poder convivir con eso y defenderse y saber que pues que esta persona dice eso pues porque no tiene el contexto y no tiene la información y que eso no es verdad, o sea, como es una gama de complejidades, pero creo que como la claridad eh, y la confianza en que la infancia es una persona eh, con agenciamiento político y con pensamiento, un ser sentipensante, creo que ayuda mucho. Claro, claro. Oye, y ahora sí podríamos como entrarle a como a estos casos específicos que querías compartir con nosotras. Claro. Bueno, les voy a compartir pantalla. Esto es, pues son en realidad puras fotos y sobre la marcha les voy a ir compartiendo. A ver, ahí está. Bueno, pues en el último, primero les voy a hablar como de en el último proceso que estuve, que con lo que decía al principio, pues este proceso empezó, a mí me invitaron a dar como unos talleres de teatro y de, como ya saben, como cuerpo y presencia escénica y no sé qué, a un coro en Tlapa, Guerrero. Es un coro multigrado de niñas que se llama Chopancuicatl, que dirige Alondra González. Y esto fue el año pasado. Es un coro de puras niñas y mujeres, de niñas desde 4 años hasta pues mujeres de 26. Y esto fue un proceso de, me parece que semana y media en Tlapa, y como en los juegos, o sea, como en las primeras 2 sesiones, yo realizo como un diagnóstico, como para saber, para conocer más bien, para conocerlas un poco más a profundidad, y conforme pasaban los días, en estos espacios que no era la clase necesariamente, o sea, que no era donde les ponía el ejercicio, sino en estos espacios de un break de 10 minutos o al inicio de la sesión o al final. Entonces, no sé, nos comíamos nuestro sándwich y se me acercaban y o yo me acercaba a ellas y estábamos todas platicando. Y entonces, decían como, sí, maestra, y ya no conoce a tal, porque fíjese que su mamá, pues se la llevaron, la jalaron en no sé dónde, y pues su abuelita se la llevó para otro lado para que no le pase lo mismo. Y yo como, guau. O cosas como, maestra, no se vaya a subir en los taxis, ¿eh? Y en los taxis no hable de tal cosa, y no sé qué, pues porque los taxistas, o sea, lo que me dijeron ellas, las niñas de 12 años, era, o sea, más chicas, sabían que
los taxistas eran quienes, pues sí, como traficaban a las mujeres ahí. No lo decían así, pero ellas decían como, pues es que los taxistas te espían y saben a qué hora llegas y no sé qué, y si les dices más información tuya, pues no, mi mamá dice que no hay que darles información porque a tal se la llevan. O los de los choferes de las combis, hacen tal cosa. Entonces, como también otra cosa que era muy interesante es que pues un grupo multigrado es difícil porque pues hay como muchos focos de atención, o sea, ahí creo que aquí no se ven como tan chiquitas, pero de verdad había como de 4 años y es muy, muy lindo como el sentido de pertenencia y de comunidad que han desarrollado ellas y tienen prácticas de cuidado muy interesantes y muy bellas, ¿no? Como en este entendido que saben que en Tlapa desaparecen o matan o se llevan a las niñas, pues se cuidan entre ellas, o sea, es un lugar donde pues las niñas de 6 años se van a su casa solas de la primaria, entonces, pues también ahí sucede mucho que se las llevan como saliendo de las escuelas, por ejemplo. Entonces, como las prácticas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Cuando salíamos de la sesión, que duraba como, creo que duraba 4 horas al día, y pues salíamos un poco tarde, a las 7, 7:30 tal vez, entonces como hacían pequeños grupos donde pues yo paso por tu casa y luego por la mía, entonces se iban, o por ejemplo mi mamá viene por mí, entonces nos vamos todas juntas con mi mamá, o sea, como han desarrollado pues prácticas de cuidado. Y lo que fue muy fuerte, muy devastador también de este proceso es que pues terminamos, pues no sé, los primeros 3 días y fue como sí, y el teatro y no sé qué, y el coro y miau, pero pues fue un proceso que, que todo se dirigió a pues tratar pues sí, de contener, de escuchar y de saber cómo viven pues la desaparición de personas, pues no solo de infancias, sino pues de sus abuelas, de sus mamás, de sus papás, de sus tíos, y cómo lo han afrontado, ¿no? Incluso ellas algunas me decían, pues es que yo sé que a mi tío se lo llevaron, pero mi mamá dice que se fue a vivir a no sé dónde, ¿no? O sea, como, pues al final ellas y ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues esto fue como Tlapa, y al final, pues creamos pues sí, como ejercicios que tienen que ver con lo escénico y con lo coral, donde decían un poco pues sus opiniones alrededor del espacio donde viven, que es Tlapa, ¿no? Como desde lo que no les gusta y lo que sí les gusta del lugar, y decían cosas como, no me gusta que llegue el chanfle, que es un río, y entonces todo el mundo tiene que correr, y tampoco me gusta que a mi hermana la acosen, o que a mi compañera, pues un día mi compañera de banca ya nunca regresó, y pues, o sea, en la escuela no nos dijeron qué le pasó, pero pues nosotras sabemos que seguramente se la llevaron, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y bueno, como lo interesante de ese proceso fue eso, como yo no iba pues a un proceso donde y vamos a tocar ese tema, pero de vino en eso. Oye, Em, perdón, antes ajá. de que nos movamos al siguiente lucha como niña, o sea, como que no quisiera quemar la pregunta antes de tiempo, pero me parece muy interesante que esto que estás presentando inicia con una pretensión artística, ¿no? Que termina por movilizarse hacia un espacio, pues como de acción ciudadana, ¿no? De acción política, de acción sociopolítica. Y me preguntaba si a lo mejor tú alcanzas a identificar o alcanzas a intuir o no sé, ¿no? Si pudieras como balbucear un poco sobre por qué crees que sea dentro de un espacio artístico que sucede como este arco, ¿no? De movimiento entre uno de los espacios y el otro. Sí, como este movimiento pendular,
¿no? ¿Por qué crees que sucede en el espacio artístico o si crees que sucedería en cualquier espacio, ¿no? O sea, como a lo mejor si hubieran llevado, qué sé yo, un taller de astronomía, también a lo mejor hubiera sucedido, no lo sé. Claro. Pues me hago las mismas preguntas. Creo que, pues sí, o sea, que el arte abre muchas puertas, pero acompañado de procesos pedagógicos específicos, ¿no? O sea, creo que, o sea, pienso, ¿no? A mí, estuve en un proceso de 4 años donde, pues nunca se abrieron estos procesos, ¿no? A nivel como licenciatura y tal. Tal vez solo tuve mala suerte, pero creo que la pedagogía es muy importante para, pues para aproximarte a cualquier tema, ya sea el arte o no. No lo sé si como en un taller de otra cosa pudiera suceder. Pienso que no necesariamente, como que creo que sí hay algo de lo escénico, o sea, más que de lo escénico, de poner como la cuerpa, el cuerpo, que moviliza otras cosas y abre otras puertas que, por ejemplo, Alondra, mi compa que me invitó, pues no había sucedido en el coro, por ejemplo, ¿no? Y Alondra es súper chida y es increíble y de verdad hace un trabajo maravilloso. Estas niñas cantan chidísimo. Y ella también me comentaba eso, ¿no? Como lo que ella sabe es pues porque ella vive ahí, en Tlapa, y también pues porque las mamás, por ejemplo, son las que dicen, no, no dejes que mi hija se vaya sola, o tú acompáñala incluso, ¿no? Pero también yo era como un ser externo ahí y sabían que me iba a ir, no sé, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Yo ahí iba y ellas sabían que iba a estar ahí 7 días o 9 o no sé cuántos fueron, y ya, ¿no? Como que creo que son varios factores. Creo que no sé si el arte en general, pero sí como el poner el cuerpo y la pedagogía y ciertas pedagogías que pueden abrir esas puertas, ¿no? También tiene que ver, pues, como con horizontalidad, confianza, como varios aspectos que no necesariamente creo que tienen que ver, como con el arte en mayúsculas y subrayado, pero creo que Claro, sí, sí también tiene que ver, pues. muchas gracias. ¿Nos cuentas del que sigue? Claro, bueno. Voy como de lo más reciente a lo más viejito, por así decirlo. Esto fue como el año pasado, ¿no? En Tlapa. Y luego, bueno, nada más sobre Tlapa. Al final presentamos un ejercicio entre todas y pues sí mencionaban esto como de, y entonces a la niña, ¿qué tal y tal? Y de verdad como, les mapas, las mamás, papás, tías, pues estaban muy emocionadas y también un poco sorprendidas, sorprendidos, como que ellas pudieran enunciar esto como articularlo de una manera tan firme y pues que como que ellos, o sea, lo que ellos y ellas trataban es como de ocultarlo, darle como otras dimensiones y ellas que lo tengan pues tan bien procesado, porque al final yo creo que es porque les pasa en el cuerpo, ¿no? Eso. Bueno, esto, bueno, ya conocieron a una compañera que se llama Aracelia, que es, pues, una persona que yo quiero y admiro profundamente. Y pues en octubre del 2021, se hizo este encuentro que se llama Lucha como niña, niño, niñe, en la, Santo Cristo, ya, en la glorieta de las mujeres que luchan. Y bueno, pues este encuentro tenía la particularidad de que pues es en la calle, en el espacio público, en un espacio tomado, en un espacio de encuentro de luchas de mujeres,
de diversas luchas de mujeres. Y pues la mayoría de las infancias que acudieron a este encuentro, pues son familiares de víctimas de desaparición, o de víctimas de feminicidio, o incluso ellas son víctimas como de desplazamiento del territorio y cosas así, como diversas violencias pues del Estado. Y bueno, pues este encuentro, como el pretexto de todo fue una mini historia que hicimos, en realidad fue un diálogo que hicimos entre Sor Juana y Leona Vicario, estas títeres boconas se llaman, donde de repente salían las títeres y estaban las niñas y los niños y les invitábamos pues a explorar la glorieta. Y no sé si la conozcan, pero bueno, la glorieta tiene un pasillo y tiene unos tapiales negros que aquí se ven, y en esos tapiales están escritos nombres de mujeres que luchan, como es el nombre de la glorieta. Y pues arriba pues hay un pedestal donde antes estaba Colón, y ahorita está Justicia, que es una antimonumenta. Entonces, Leona y Sor Juana les invitaban a recorrer la glorieta, y pues había infancias desde igual como 4 años tal vez, hasta unos 12. Y fue también muy lindo porque muchas y muchos sabían ya leer, ¿no? Entonces, les decíamos, ¿quién sabe leer? Y ya decían, no, pues yo. Y les invitábamos a leer lo que decía, les invitábamos a través de la pregunta, ¿no? Siempre como, ¿qué dice, no? De Claudeta, ¿de qué es? ¿Y tú qué crees que sean las mujeres que luchan? Y decía, no, pues yo creo que las mujeres que luchan son como mi mamá, ¿no? Y estaba el nieto de la señora Lorena, que es mamá de Fátima, víctima de feminicidio en el Estado de México, ¿no? Y entonces, Sor Juana le preguntaba, ¿no? Como, ¿y por qué tu mamá lucha? No, pues porque lucha para que ninguna niña, o sea, de verdad, ¿no? Como un discurso tan articulado. Y creo que también hay una diferencia entre los discursos por imitación y a los discursos que les pasa por el cuerpo, ¿no? Y entonces las infancias decían, no, pues es que mi abuelita lucha pues para que no le pase a otra niña lo que le pasó a mi tía Fátima, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. O luego, como también algo que era muy lindo, es que encontraban el nombre de su familiar en la glorieta, ¿no? Como o de su mamá, o de su tía, o de su abuelita. Entonces, pues en eso consistió este encuentro. Y después de recorrer como la glorieta, los tapiales dice, por ejemplo, no sé, madre de Ayotzinapa, y están los nombres de las mamás de Ayotzinapa, o mujeres periodistas, y están como las mujeres periodistas y así, ¿no? Y después, las títeres les decían como si conocían a alguna mujer que luchara, estuviera o no en el tapial, y les invitábamos a que ellas y ellos escribieran pues el nombre de alguna mujer que luchara, y pues a quien no sabía escribir pues les ayudábamos, y pues ponían pues el nombre de su mamá, el nombre de su hermana, o incluso el nombre de su nombre, ¿no? Fue, bueno, aquí está unas niñas con Sor Juana. También como el dejarles pues la libertad de organizarse a su entendimiento, ¿no? También como aprender de esos procesos que como más autodirigidos, más que dirigir, como de, a ver, tú vas a agarrarla, está como el observar cómo se organiza, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante como ver qué mecanismos reproducen, qué otros inventan, qué imitan, qué no, qué dicen. Pues, me parece fascinante y muy interesante.
También pues hubo un taller de stencil donde pues hacían antes le llamábamos la muchacha a Justicia, la antimonumenta, y y la antimonumenta de Juárez. Entonces en el stencil aquí, también esto, ¿no? También lo hizo una niña, me parece, como pues intervinió la figura de Justicia. Aquí este ya no está porque ya se remodeló la glorieta, pero fue muy bonito el Justicia. Aquí está Rebe haciendo stencil. También hubo un taller como de tatuajes temporales y por ahí hay un video, la verdad es que no lo traigo, pero algo que fue muy lindo es que uno de los nietos de Jackie, que es mamá de una compañera desaparecida también, se puso así un chorro de tatuajes en el brazo, como de una calavera y un caracol y un no sé qué. A ver, tal vez la puse, no la puse. Y entonces, como yo le tomé un video y le decía, ¿y esos tatuajes qué significan o qué son? Y dice, esto es como porque estoy muy enojado, porque sigan sucediendo estas cosas, como lo que le pasó a mi, no recuerdo, creo que era su prima. Y esto es porque luego me pongo muy triste por escuchar todo el tiempo de esos temas, y esto es porque yo quiero también luchar y así, ¿no? Como pues al final es escucharles. Pues aquí están Sor Juana y Leona, y pues al final, mientras tanto y al final y en todo momento, el espacio de compartir creo que también abre esas puertas como de confianza, de horizontalidad y de que podamos pues hablar de cosas que nos importan, que nos movilizan, que nos detonan cosas, ¿no? Entonces, pues fue un espacio como de picnic donde había fruta, había dulces, también cómo, otra vez, ¿no? Cómo se organizan, cómo conviven entre ellas y ellos, es muy interesante. También como otra cosa que, que, que a mí me genera muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el encuentro anterior, que era Tlapa, pues éramos Alondra y yo con las niñas, ¿no? Y acá están las mamás y bueno, sus mamás generalmente. Entonces, pues nada, como también incluir bueno, no sé si incluirse a la palabra, pero también como la convivencia entre mamás, papás, infancias, y que pues, se puedan generar como esta relación donde podamos escucharnos todas y todos, donde no recurrir al adultocentrismo que nos come las ansias de decir y dirigir totalmente las actividades y así. Entonces, pues esos procesos también son muy, muy interesantes. Y bueno, fue un día muy conmovedor. Y sí, pues sí, la mayoría de los compañeros de aquí son víctimas, perdón, familiares de víctimas o víctimas colaterales pues de crímenes de Estado. No sé si alguien tenga una pregunta hasta aquí. Vale. Creo que no. Y bueno, aquí como la última fotito. Aquí se ven como sus tatuajes y toda la cosa. Y bueno, después, bueno, bien, antes de estos dos encuentros, hicimos como el primer encuentro de lucha como niña, niño, niña, que fue como la segunda parte de una residencia taller que se llama Arte que Apapacha, que es un taller que dio Aracelia. Y después de eso, pues sí, ya sucedió el taller, residencia laboratorio, que eran como charlas donde movilizábamos temas como de desaparición y arte y crímenes de Estado y cómo el arte entra ahí o cómo no entra o cómo no debería entrar. Y pues después, entre varias
personas urdimos este encuentro, que este encuentro fue en Ayotzinapa, en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y bueno, pues este encuentro fue muy, muy importante, pues para todas las personas que lo vivimos. Este fue como el primer día del encuentro, donde invitamos a algunas compañeras y compañeros con infancias o no. Y el primer encuentro se trató de hacer pues esta red con estambre, donde cada una decíamos, pues, por quién de las personas que estábamos presentes en Ayotzinapa, ¿no? Entonces, pues, era pues esa red que nos conectaba, del estar ahí, de estar ahí presentes. Y este encuentro consistió en hacer como diferentes zonas donde, por ejemplo, esta era la zona de los ojos de Dios, que es un elemento muy representativo de la lucha en contra de la desaparición forzada. Las mamás han adoptado, bueno, las buscadoras han adoptado este símbolo, el del ojo de Dios, donde ponen ahí la foto de su familiar, ¿no? Entonces, una de las zonas era hacer el ojo de Dios. Había alguien que pues te enseñaba cómo hacerlo, si es que lo querías hacer, o si no, pues tú podías hacerlo como tú quisieras. Y aquí están como la zona de los ojos de Dios, una compañera. Después había otra zona donde unos compañeros que se llama, una colectiva de Guerrero que me parece que se llama La Mancha, hacía como algunas dinámicas pues del teatro, como ejercicios de teatro donde pues movían la cuerpa y estaban en contacto con su cuerpa y como ejercicios de energía y de conocernos y así. También hubo la otra estación que fue muy impactante, muy, muy hermosa. Era pues la parte de la gráfica, donde había varias actividades. Una era hacer pues tu stencil y otra era hacer fichas de búsqueda con la premisa de a ustedes se les ha perdido algo, ustedes han buscado algo y entonces pues salían cosas como desde pues a mí se me perdió mi tortuga o mi perrito, entonces pues si se me pierde mi perrito le hago pues un cartel donde dice las características del perrito, cómo se llama tal, ¿no? O alguna otra cosa. Y había otra estación donde hacían canciones. Aquí está la compañera Ana Arkelia, que si tienen la oportunidad de escuchar su música es fascinante. Entonces, entre todas, ¿Cómo se llama, perdón? se llama Ana Arkelia. Es un nombre, o sea, ella se llama Anaelia, Anaelia García, me Pero la parece, pero encontramos, así la encontramos. ajá, y ella, pues se hace llamar Ana Arkelia. Es increíble. Y pues a partir como de ciertas premisas le dábamos a las niñas y a los niños pues detonadores para que escribieran una canción colectiva y Ana Arkelia le ponía la música. Y bueno, y el encuentro empezaba perdón, porque no, creo que no puse bien las fotos como muy aristotélicamente, pero el encuentro empezaba. El segundo día empezaba con una pequeña historia de una payasita que buscaba a sus dos payasitos hijes, y llegaba con otros payasites que estaban muy descriteriades y eran súper malas personas, porque pues les decían como de, ay, pero ¿para qué les buscas? Seguro se fueron con su novia o su novio, ¿no? Y entonces así empezaba la historia, ¿no? Y al final de esa mini sketch historia era como, bueno, ya todas sabemos que es importante buscar a los payasitos, nos ayudan, así abríamos
la cuarta pared, y les decíamos como nos ayudan a buscarlos, y todo este circuito, estas zonas que les digo, ¿no? La gráfica, la música, la parte como del teatro, también ahorita lo ven, había una tirolesa, era hacer un símil a los diferentes procesos de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, la tirolesa era como hacer un símil con la búsqueda en campo, ¿no? Es como un esfuerzo físico súper importante y conocer varias cosas, pues muy técnicas, ¿no? De saber cómo hacer nudos, de enfrentarte a subirte a algo muy alto, de tener fuerza y al final, bueno, ahorita les pongo como una foto de eso. El taller de gráfica es como lo importante de lo visual, ¿no? De hacer carteles, de hacer afiches con la foto de tu desaparecida y desaparecido, lo importante de dar eh, las señas específicas de tu familiar. La parte de la música era como, pues es que el arte es un mecanismo para, pues también de difusión, ¿no? Como algo que yo tengo muy arraigado en mí, y vaya, es como mi perspectiva de la vida, pero que el arte nunca es, en estos procesos, claro, nunca es como lo más importante, ¿no? Tal vez eso puede resultar, pero como aquí las prácticas artísticas están a favor de la búsqueda o de la denuncia o de la difusión, ¿no? Como esta es la perspectiva y la de lucha como niño, niña, niñe, pues también lo fue. También se hizo un taller de cartonería donde había una historia de unos tecolotes, igual como, o sea, según lo que yo entendí es que las tecolotas, mamás, cuando no encuentran a sus hijitas tecolotitas, tecolotitos, pues los buscan por todas partes, ¿no? Entonces, este era un taller de cartonería donde hacían muchos tecolotitos. Aquí presentaban como una de las canciones que hicieron con Ana Arkelia. Aquí era como una cosa de integración. Y aquí está, bueno, no puedo hablar sin mencionar como a Marabunta, que es la Brigada Humanitaria de Paz. No sé si quien vive en Ciudad de México como que les conoce. Marabunta es una organización en defensa y observación de derechos humanos en sitio y que pues acompaña las marchas, así son las marchas como observadores de derechos humanos, y también cuando es necesario como denuncias, o sea, hacen denuncias como a las violaciones de derechos humanos. Y también lo que hace Marabunta es acompañar brigadas de búsqueda en desaparición. Y pues este compañero, que es una persona que yo quiero y admiro muchísimo, se llama Miguel, es como parte fundamental de Marabunta, pues es el director de Marabunta. Y Marabunta pues trajo toda la instalación de la tirolesa porque pues muchas veces pues sí se tienen que montar tirolesas en procesos de búsqueda en campo o se tiene que bajar un hoyo muy profundo, entonces pues esto era como un símil, digo, al final para las infancias era un juego donde era una tirolesa en la cancha de la normal, como que tenía una inclinación como así, y cuando llegaban como al final, pues su objetivo era como traer unos dulces que les poníamos como los tesoros, que es como le llaman las compañeras buscadoras y rastreadoras a pues los cuerpos que encuentran, pues no son cuerpos, son tesoros, entonces ese era como el símil, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá la compañera dibujando pues un gatito. También, pues estaban invitadas mamás, papás, o sea, gente adulta también, personas adultas, y esto lo bordaron mamás, papás, así. Fotos del taller de gráfica. A ver, ay, bueno, esta aquí dice, porque constantemente les preguntábamos, ¿no? Como tú, ¿por qué luchas? Y una compañera
que es pues hija de uno de los compañeros desaparecidos. No sé si ven mi cursor, pero acá abajo del stencil del compañero dice, lucho por saber por mi papá. Aquí. Ah, esta es la tirolesa que les digo. Y pues más del taller de gráfica, se busca libertad, justicia y respeto. Y pues ya, como estas fueron como las compañeras, compañeros, infancias que estuvieron, también pues fue un proceso multigrado, donde había hasta bebés, como pueden ver, hasta pues niñas, niños, hasta como de 16, 17 años. Y bueno, como que tengo ahorita la cabeza que me está dando vueltas, entonces no sé si sobre esto tengan alguna duda, inquietud, sugerencia, pregunta. Sí, creo que eso podríamos hacer como abrir un poco la conversación a las demás que andan por ahí. No sé si alguien de las que estamos por acá tiene alguna duda o quisiera comentar, preguntar algo. ¿Alguien por ahí? Bueno, Hola. no sé si pueda hacer una pregunta. Claro, las que Hola, quieras. hola. Lucía, ¿cómo es que logras acercarte de esa manera? Porque digo, luego en las comunidades vulnerables, a veces encuentras resistencia. Entiendo y bueno, de acuerdo a todo esto que nos has venido presentando, veo que tu trabajo ha sido arduo. Y esta colectiva que tienen, creo que tiene ya como bien trazado, ¿no? Bueno, lo que yo alcanzo a ver es que está ya muy bien trazado los objetivos que quieren alcanzar, pero o sea, de pronto es como cada espacio es diferente, cada comunidad es diferente. Claro. ¿A qué te has enfrentado, Lucía? Como que tú hubieras decidido, híjole, esto me costó sortearlo, pero lo pude hacer de tal manera. No sé, sí se me hace como complicado por los espacios en los que estás. Sí, sí entiendo. Pues pienso en dos cosas así como de primera, que una es algo que dice una compañera que se llama Minerva Valenzuela, que dice que ella no trabaja con comunidades, ¿no? O sea, ella dice como, es que yo no trabajo con trabajadoras sexuales, ellas son mi familia. O sea, entonces creo que pues eso es una amplia perspectiva, o ¡Qué sea, como bonito! sí, 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 o sea, y justo creo que es esa perspectiva, o sea, como que nunca vamos como de trabajar con cierta comunidad, sino como el sabernos, pues, que importa más allá como del trabajo, de incluso las dinámicas, implica, pues eso, como estar ahí, hacer presencia con respeto, con ética, con pues sí, como con el corazón abierto, con toda la disposición de escuchar. Creo que también algo que sucede mucho y que cuando visitas un lugar, pues ellas ya lo saben, ¿no? O sea, como algo que nos dicen las compañeras buscadoras, las mamás de Ayotzinapa, que de verdad es pues muy fuerte. O sea, como que el extractivismo lo huele, ¿no? O sea, como y pues sí son, eh, y cuando no es muy triste, ¿no? Porque dicen, o sea, es que hay personas que, y creo que va con lo que tú dices, ¿no? O sea, hay personas que solo van a lucrar con nuestro dolor, ¿no? Como extraen algo, lo ponen en una sala de museo, ellas ganan dinero pensando que lo que ganan es difusión, pero pues no hay como otra cosa, ¿no? Entonces, eso, como creo que desde el cómo te acercas, como las personas con las que te acercas, o sea, tengo la fortuna de estar rodeada pues de personas que llevan en la lucha muchos años desde una ética que para mí es increíble y que les aprendo cada día. Y sobre todo, pues sí, o sea, como que el amor que se moviliza ahí
bueno, ahorita me pienso que es inexplicable, seguramente hay como otros mecanismos que lo explican, ¿no? Como esto de la confianza, de la horizontalidad, de que no vamos como con la onda del extractivismo, de que no, pues tratamos de no ser invasivas, de que, pues sí, y que pues somos iguales ahí, ¿no? Y que más que nosotras les vayamos a enseñar algo, pues nosotras tenemos mucho que aprender, ¿no? O sea, fuimos a Ayotzinapa, ¿no? A Ayotzinapa no se va a otra cosa más que aprender, no se va ni a ayudar ni nada, vamos a aprender, ¿no? Igual, como a una brigada de búsqueda, no, pues más que vayas a ayudar, vas a aprender, ¿no? Vas a aprender de cómo ocupar la pala, de cómo ocupar el pico, de cómo, si te pica algo, cómo sacarte el veneno, si te tuerces, cómo, o si la compañera se tuerce, cómo asistirla, o sea, vas a aprender, no es como una cosa de vas a ayudar necesariamente, ¿no? Como esos acercamientos, creo que eso, como pues eso. No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Blanca. Ah, perdón, ajá. Blanca, ¿te querías decir algo? Claro, solamente ¿Blanca? Oh, no sé si nos oye. sí. ¿Querías decir algo? Solo le comentaba que muchas gracias. ¿Qué te gusta? Un poquito cortado, pero creo que sí, yo Ah, escucho. así para que no se corte. Sí, que muchas gracias, felicidades por este trabajo y muchas gracias por compartirlo, porque creo que pues esta socialización es lo que hace que, que tengamos nuevas herramientas y que al compartir podamos entender para dónde van las cosas y bueno, también si de verdad queremos animarnos a hacer algo así, ¿no? Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias por escuchar, Blanca, y por tu tiempo. ¿Alguien más por ahí tiene alguna duda o algo que quisiera comentar? Bueno, creo que ya nadie. Entonces, si no hay más, bueno, yo solo como para un poco cerrar o ver si esto despierta un poco más de interés en lo que, o sea, como alguna curiosidad extra. eh, Como que yo me vuelvo a preguntar, eh, y claro, me lo vuelvo a preguntar porque este es un espacio que está diseñado, ¿no? Que articulé desde el campo del arte, pero me vuelvo a preguntar qué es lo que ofrecen las artes y en específico las artes de la presencia para construir este tipo de espacios, ¿no? Me parece que alcanzo a encontrar como una serie de, pues como de mecanismos que se repiten en los tres encuentros de los que nos platicas, que me parece que tienen en su centro, pues como una dinámica de las artes eh, que no sé todavía cómo poder explicar, ¿no? Como una especie de proto-intención artística o de proto-lenguaje artístico que posibilita que estos encuentros de los que nos platicas se desarrollen de una manera distinta al que se desarrollaría si lo llevara a cabo un estudiante o un profesional de las ciencias políticas o de la sociología, no, o sea, es decir, hay algo de la eficacia estética del arte que me parece que creo que por ahí hay algo bien interesante y no sé si tú a lo mejor tienes algo que quisieras decir al respecto antes de irnos. Pues también es algo que me puedo pensar, te digo, pero creo que tiene que ver con, con el cuerpo, con la cuerpa, con la presencia, cómo afecta, cómo te afecta de las afectaciones que generan, pues estar en un espacio, en una situación en específica, en un contexto en específico.
También como rápidamente, ¿no? Me acuerdo que en el encuentro de Ayotzi, una compañera que es hermana de uno de los 43 de compañeros de Cristian, ella es bailarina de danza folclórica y de hecho ella abrió como el encuentro y pues algo que es muy fuerte es que ella con su hermano bailaba, o sea, era como su pareja de baile, ¿no? Y ella nos comparte, digo, con otras palabras mucho más interesantes de lo que voy a decir ahorita, pero, o sea, ella nos comparte que ella sigue bailando porque es una manera de estar en contacto con su hermano. Ajá, entonces yo voy a llorar, pero como creo que tiene que ver con eso, no sé. Muchas gracias, Lucía. No sé si alguien tiene por ahí algo que decir antes de que nos vayamos. Bueno, pues yo Pues hay solamente, que preguntarle a ella. yo solamente quiero decirte que te admiro y te quiero profundamente y que tu práctica es un aliciente y un faro de esperanza en las posibilidades artísticas y que te agradezco enormemente que hayas estado en este espacio que además es tan importante para mí. Y a todas las que estamos acá, invitarles, bueno, contarles que esta fue la última sesión de este momento de la curaduría, que a mí me parece fundamental y que es el eje rector de la investigación de los otros teatros y que tiene que ver con las sesiones de Aracelia, Ileana y tú, y con este cerramos este pequeño momento de la curaduría. Y ahora vamos a regresar a una tradición teatral muchísimo más tradicional, ¿no? Al teatro de la escena, al teatro de las actrices, las directoras, etcétera, etcétera, pero que tiene un giro bastante interesante que podemos platicar la próxima sesión sobre procesos de creación e investigación a cargo de Raquel Araujo del Teatro de la Rendija en Mérida y que será igual el jueves a las 7 de la noche y que bueno, les agradezco enormemente a todas las que estuvieron presentes aquí hoy y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. ¿Puedo Sí, decir algo? sí. Como en esta onda del arte y que curiosamente no necesariamente tiene que ver con el arte de la presencia o de la cuerpa, sino como más como del arte visual. Si buscan a la maestra Cristina Híjar, como está su tesis ahí colgada y como su trabajo, es muy interesante como los procesos de memoria en el arte, que además ella investiga Ayotzinapa, ¿no? Entonces, como si quieren acercarse desde ahí, lo que ella escribe e investiga es muy, muy interesante. En una de Cristina esas, Híjar. si puedes, la rastreamos juntas y yo se las mando a la lista de correos, ¿no? Ujú. Bueno, Vale. muchas gracias, Kaya Lucía. Y si no hay nada más, pues ahora sí, nos vemos. Muchas gracias a todas. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a Gracias, todas. bye. Bye. Buenas noches.